Hola, ¿cómo están? Pues gracias a Dios una vez más aquí para poder compartir con ustedes las jornadas de Israel y todo lo que tiene que ver con la experiencia del pueblo de Dios, del pueblo de los hebreos, llamados por Dios para ser un pueblo especial, para ser un pueblo escogido, un pueblo de sacerdotes, un pueblo mediante el cual Dios pudiera llevar a cabo todo su propósito y su voluntad. Y entonces resulta que el pueblo de Israel, sus experiencias, es como una tipología de lo que nosotros vivimos en nuestra vida espiritual. Así es que vamos a encomendar este tiempo a Dios, vamos a seguir con esta jornada de Israel en el capítulo 33, versículo 31 de Números, que es de Jacán o Bené Jacán, el lugar en donde aprendemos acerca del discipulado, en donde aprendemos acerca del ejemplo con la vida que nosotros tenemos para los que les estamos compartiendo la palabra. Vamos a orar y vamos a tomar este tiempo para pedirle a Dios su ayuda. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Señor, este día, por permitirnos, Señor, estar aquí reunidos en el nombre de Jesús por este medio de internet. Señor, sabemos que el mundo está revuelto con cosas, pero nosotros pertenecemos, Señor, a tu reino. Pertenecemos, Señor, a tu familia, a la familia de los primogénitos, a los llamados, Señor, a aquellos, Señor, que tú llamaste de la otra orilla del río, a los hebreos, Señor, para caminar junto contigo y que tus propósitos puedan ser realizados. Padre, ponemos este tiempo en tus manos y pedimos tu ayuda en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Delante de ti estamos, Señor, y levanto la vida de todos los que están oyendo y los que van a oír este, este mensaje, esta reflexión. Yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine y que podamos tener gracia delante de ti, Señor, para poder vivir las cosas, Señor, que tú nos demandas vivir. Encomendamos a ti nuestras vidas en el nombre de Jesucristo y te pido una bendición para cada familia, Señor, de tu iglesia, en Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a comenzar con todo esto. Acuérdense que la vez pasada estábamos viendo aquí en el versículo 30 de Números, de la jornada pasada, dice, salieron de Jasmona y acamparon en Moserot. Lo dice, salieron de Moserot y acamparon en Bené Jacán. Y veníamos viendo la manera en cómo Dios los va llevando a la enseñanza al pueblo de Israel. Es muy sutil, es muy tenemos que pedirle a Dios que nos dé gracia para percibir cómo Dios va equipando a su pueblo para llevar a cabo todo lo que Dios quiere que lleve a cabo el pueblo y llegar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán que Dios le había prometido a Abraham. Acuérdense que el Dios que los llamó es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y bueno, veíamos entonces que en Moserot eh, se guardó un nivel en la vida de los israelitas, pero ya aquí en esta parte, en Bené Jacán, vemos que la situación va un poco más allá. Ya no solamente el maestro que en el aula da su clase y ya no se desentiende de los alumnos, sino es aquel hombre que se compromete con su vida a enseñarles a los demás. Es decir, se habla ya de un discipulado. Se habla de un discipulado. Y eso es lo que quiere decir Bené Jacán, hijos de inteligencia. Entonces vamos a ver dónde está la inteligencia. La Biblia habla mucho de inteligencia, sobre todo en Proverbios y en otras partes de la Escritura se nos habla de gente que era inteligente. Y vamos a tratar de ligar todo esto con lo que ya hemos hablado de ejemplo. Por ejemplo, la vez pasada hablamos de las cartas que decía el apóstol Pablo, nuestras cartas sois vosotros. Entonces sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Entonces esto ya es un ejemplo de vida del Dios vivo que vive dentro de nosotros hacia los demás. ¿En qué áreas? En la manera en la que hablamos, en la manera en cómo nos comportamos, en la manera en cómo somos en cada lugar donde nos desenvolvemos. Y vamos a continuar con eso porque vimos también rápidamente que Pedro no dejó sin un escrito y
les hablaba de la misma cosa porque para ellos era buena, para los que le estaban oyendo, a los que les escribía, les hablaba de lo mismo tratando de remarcar ese discipulado. Lo hizo Pablo, lo hizo el Señor Jesucristo, lo hicieron los apóstoles. Y vamos a continuar un poquito aquí con Pablo porque yo creo que lo que nos trae más luz acerca de la experiencia de un discipulado es las cartas que le escribió Pablo, no solamente a los Corintios y en Romanos, sino creo que a Timoteo. Pablo le escribió a Timoteo una carta, Timoteo fue formado por el apóstol Pablo, pero no fue formado solamente de doctrina, sino del ejemplo de Pablo. Así es que vamos ahí y vamos a hablar de la perseverancia en la fe. Y vamos por favor a 2 de Timoteo y vamos ahí a ver de qué manera el apóstol Pablo le habla a Timoteo. Y en el capítulo 3, Pablo le dice a Timoteo, pero tú, pero tenemos que ver ahí, mira, ¿no? En los últimos tiempos va a haber gente así, va a haber gente de esta manera y gente de otra manera. Entonces dice, evita a estos y anda con los que anden en verdad o en la verdad, invocando de corazón limpio el nombre del Señor. Anda con estos, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, y evita a aquellos. Es decir, no te mezcles, no dejes que las cosas se mezclen. Estamos en un combate y la luz, mis hermanos, tiene que prevalecer. Acuérdate que el combate es contra las tinieblas y nosotros tenemos que estar del lado de la luz, no mezclarnos con lo que no nos conviene, porque estamos del lado de Dios, somos sacados de Dios de este mundo, sacados de Dios, como dice el apóstol Pedro, de las tinieblas a su luz admirable. En otra parte dice el apóstol Pablo, nos trasladó del reino de Satanás al reino de amor de su Hijo de amor, y estamos de ese lado. Entonces ahora le va a decir cómo son los tiempos del fin, incluso con apariencia de piedad, y le dice, hay que guardar distancia, así como ahora nos están diciendo, quédate en casa, guarda la sana distancia. Bueno, creo que queda muy ad hoc a lo que estamos viendo aquí. Pablo le enseña a Timoteo a que guarde distancia sobre aquellas cosas que no tienen que ver con la voluntad de Dios, ni tienen que ver con la vida a la que hemos sido llamados por parte de Dios. Ese es el primer nivel. Mi doctrina, ahí está la enseñanza. Retén la forma de las sanas palabras, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Qué nos está mostrando ahí? ¿No? Dice, guarda el buen depósito. Y espero que tengan memoria siempre de estas cosas. Es decir, siempre estaré hablando de lo mismo, decía el apóstol. Y habla de su doctrina. En Hechos, la Escritura nos enseña que dice, acerca de los cristianos, dice la primera iglesia, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ese es Moserot. Ahora, ¿qué sigue después de la doctrina? Bueno, ha seguido mi doctrina, y luego hay una comita ahí y dice conducta. Es interesante, fíjate, Timoteo no solamente había seguido la doctrina de Pablo, sino su conducta, la conducta de Pablo. Dice, tú has visto cómo me he conducido. No solamente has visto las palabras que he dicho, sino has visto cómo me has conducido, la manera como he enseñado. Entonces Pablo parecía decirle a Timoteo, no me interesa que te acuerdes de mi elocuencia, o sea, eso no importa. Me interesa que te acuerdes de mi rectitud. Me interesa que te acuerdes en qué espíritu he andado. Déjame decirte una cosa, mira, nosotros le podemos caer mal a las personas, a lo mejor incluso en la misma iglesia donde estamos, les caemos mal o nos caen medio mal, porque por alguna cosa, lo que sea. Pero el hecho de que se nos juzgue, o el hecho de que se nos señale como alguien que se conduce con codicia, con avaricia, con distinción de personas, que se conduzca con ciertas preferencias, que se conduzca de una manera en la que se puede creer superior a los demás. Eso es una cosa, mi hermano, que debemos tener mucho cuidado. Porque nuestra vida no solamente es el hecho de enseñar una palabra, un estudio bíblico y ya. Eso tiene cierto mérito o un mérito. Pero ¿qué es lo importante de todo esto? Te voy a decir qué es lo importante de todo esto. Mi conducta, mi rectitud
¿no? Era lo que le está diciendo aquí el apóstol Pablo a Timoteo. Y que te acuerdes en qué espíritu he andado. O sea, un espíritu en el Señor. Eso, mis hermanos, es pasar de ser un alumno a ser un discípulo. De eso justamente es de lo que está hablando aquí esta salida de Ben Hakan, ¿no? Eso implica pasar de ser un alumno a un discípulo. Entonces dice, conducta y propósito, o conducta-propósito, ¿no? Ahora, ¿con qué motivo se hacen las cosas? Mira, mi hermano, hay muchas cosas que se hacen en el mundo religioso, pero se hace por vanagloria, se hacen por rivalidad, se hace por envidia, se hacen por pretexto, pero no con motivos puros. En Cristo podemos incurrir en un error así. Hacer esto para que vean que soy mejor que fulano, o hacer esto para que vean que tenemos más gente que sutano, o hacer esto para que digan cuánta cosa tengo yo aquí que puedo dar a esta iglesia y competir con otros. Mis hermanos, tenemos que examinar con qué motivo se hacen las cosas. Entonces, no se hacen con motivos puros para Cristo muchas veces, que es lo más interesante y donde más debemos poner nuestros ojos. Señor, para agradarte a ti es que hago esto. Ahora, ¿qué es lo que hago para agradarte a ti? Lo que tú, Señor, me dijiste que hiciera. Porque yo puedo hacer lo que quiera. Estaba oyendo un programa en la televisión que sale del canal cristiano que ya saben cuál es. Y estaba viendo las tonterías que hablan, o sea, están desatinados en sus doctrinas sobre la prosperidad marcadas al 100%. El señor que dirige ahí esa reunión de varios que están hablando, el pobre no sabe ni cómo se llama, o sea, perdón, pero y pone modelos así chistosos de prosperidad y otros que le llaman a la cordura, que tienen más entendimiento, no capta eso. O sea, esa es una mente cerrada porque los motivos no son los que Dios quiere. Ahora, ¿de dónde sacamos nuestros motivos para hablar y los motivos con los que se hacen las cosas? ¿De dónde sacamos la pureza, los motivos puros en Cristo para hacer las cosas? Bueno, los sacamos de nuestra comunión con Dios, de lo que Dios nos diga cuando estamos meditando en la palabra, de lo que Dios nos dice cuando estamos hablando de la escritura. De ahí nosotros sacamos la motivación. No porque fulano tuvo risa y se cayó, no porque los sutanos están haciendo muchos milagros, como una vez alguien me dijo, porque en otro lado están ocurriendo muchos milagros y aquí no ocurren nada. Le digo, ¿cuáles milagros? ¿No? Entonces veía que se azotaban en las sillas, veían que gritaban, veían que se caían y se movían así. Y él decía que estos eran milagros. Incluso una vez invité a una persona a compartir y que me preguntó estas cosas, se dio un azotón en el suelo. O sea, se dio un azotón, hasta me asustó porque estaba a un lado de mí y de repente se dejó caer ahí desplomado en la silla. Y yo me preguntaba, ¿ese es un milagro? O sea, que se haya caído así, se dio un azotón, el pobre, ojalá, pensaba yo, no se haya lastimado el coco del trancazo que se dio. Pero no, como están fingiendo, saben caer, ¿no? Como las líneas de poder donde tiemblan y se cae la gente. Bueno, el punto es este. ¿Con qué propósito hacemos las cosas? ¿Para que vean que somos los poderosos? ¿Para que vean que somos los superungidos? ¿O quien nos motiva es Cristo a través de la comunión para llevar a cabo algo? Mira, esto lo podemos saber como doctrina, pero vivirlo y experimentarlo es muy diferente, es otra cosa sumamente diferente. Una cosa es que lo entendamos como doctrina y otra cosa es que lo tengamos como experiencia en nuestra vida. Así es que tenemos que entender lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, que sus motivos deben ser puros para Cristo. Dice, pero tú me conoces, o sea, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3. Dice, tú me conoces de cerca, y continúa diciendo, has seguido mi doctrina, has seguido mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Da el ejemplo de algunos de sus padecimientos. Y ahora, miren lo que dice en el capítulo 4 de Timoteo. Déjenme apartar aquí lo de Números y ir ahí a Timoteo, capítulo 4.
Es 2 de Timoteo, capítulo 4. Ok, fíjate, versículo 5 dice, aquí está, dice, pero tú sé sobrio en todo. Ya le está hablando de la inteligencia. Acuérdate que Bene Jacán habla de los hijos de inteligencia. Esta es la inteligencia. Dice aquí el apóstol Pablo, este ejemplo que le está dando aquí a Timoteo a mí se me hace increíble y yo quiero agarrarlo para mí. Yo quiero que tú lo agarres también para ti y puedas confirmar tu vida en Dios, en verdad. En verdad, me encantaría que hicieras esto. Y entonces dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, fíjate, déjame retomar este asunto. Pablo está diciendo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, ¿no? Y entonces dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo, y entonces aquí vemos que ya Pablo se está yendo, es decir, está pasando todo lo que sabe, toda su vida, lo que él dio, lo que él vivió, lo que él experimentó, se la está pasando a Timoteo. Pablo ya se está yendo, dice, ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ocurre como Aarón, ya se va a morir y entonces le va a dejar el sacerdocio a su hijo Eleazar. Es lo mismo. Ahora, se va a ir el apóstol Pablo y está dejando aquí a Timoteo, o sea, Moserot. Salieron de Moserot y acamparon en Bene Jacán, ¿no? Ya estoy para ser sacrificado, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, otra vez, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo, y aquí terminamos, o termino yo, le dice Pablo, entonces te toca continuar a ti. Ese es justamente Bene Jacán. Entonces Pablo hubiera podido decir, bueno, me voy yo y no importa. Entonces la pregunta aquí es como que no importa, o sea, te vas Pablo, eres una pieza clave aquí en el ministerio, en la obra del Señor. Claro que sí importa, necesitas dejar la continuidad de todo esto, ¿no? Entonces, Pablo no pensaba en él, Pablo pensaba en los demás, pero sobre todo el apóstol Pablo pensaba en la continuidad de la obra del Señor. Yo ya me voy, entonces tú, Timoteo, tú sé sobrio, soporta, y noten aquí que ya el apóstol Pablo pasa no solamente al nivel de la enseñanza didáctica, que podríamos decir información, a la formación. Es decir, una cosa es información y otra cosa es formación. Pero no puede formar si él mismo no es un ejemplo. Hermanos, todos los que tenemos un lugar de liderazgo, necesitamos guardar nuestras vidas como ejemplo. El mayor bien que le podemos hacer a los cristianos que nos están observando, a los que les estamos predicando la palabra, es ser ejemplo de toda justicia, de toda honestidad, de toda buena conducta delante de Dios y de los hombres en cuanto a nosotros nos toca, ¿no? Entonces, esto habla de una formación. Ahora, aún siendo ateo, uno puede informar. Yo he tomado informes de ateos. Hay arqueólogos, he estudiado mucho he estudiado algunas cosas de los arqueólogos que hablan sobre las culturas antiguas. Ellos no son cristianos, pero me comunican algo a mí. Me comunican algo que se queda aquí nada más, y ya cuando yo lo llevo a la escritura ya toma otra situación, pero de un ateo se puede aprender una clase incluso hasta de teología, y puede ser incluso contratado por una universidad y dar un curso de hebreo, o puede estar en un curso de teología dogmática, yo no sé. Pero la pregunta es, ¿y él quién es? ¿No? Él no puede hacer discípulos para el Señor. Una persona que vive una vida aparte de Dios no puede ser discípulos para el Señor. Él puede dictar una clase, y esa clase puede ser una buena clase, ¿no? Una clase
ortodoxa, una clase bien plantada, pero la pregunta es, ¿será que esa persona va a llevar a la gente perdida a la salvación a Cristo y salvos maduros o a salvos maduros conectados con el cuerpo, comprometidos con el propósito de Dios? ¿Será que puede ser así? No creo. Ese es el objetivo, ¿no?, de lo que nos habla la Escritura, que tenemos que llegar ahí. Así que lo que debemos nosotros dejar bien sentado se debe profundizar, obviamente, en una etapa más honda, ¿no? Y de ahí esas palabras que estamos viendo en Timoteo. Así es que hablemos de toda esta verdadera inteligencia. Vamos a ahondar un poquito más y volvamos a la segunda epístola de Timoteo, pero ahora vamos ahí al capítulo 2 de la segunda epístola de Timoteo, porque ahí en el capítulo 2 habíamos visto que habla de los hijos de inteligencia y tenemos que darnos cuenta de que esto tiene que ver con el alma. Fíjate, finalmente la psicología es el estudio del alma, ¿no? Tus sentimientos, tus decisiones, lo que piensas. Esa viene a ser la psicología, la psiquis. Una de las partes de la psiquis es la inteligencia. Las escuelas de psicología, mis hermanos, según lo que yo he leído, no se han puesto de acuerdo en qué es la inteligencia. Es decir, no entiende qué es la inteligencia. Incluso es curioso esto, pero la definición mejor que se daba o que se da en ciertas universidades para decir que la inteligencia es lo que mide los test de inteligencia. O sea, tú sabes que en algún trabajo te hacen un test y dicen que esa es la inteligencia, que te mide la inteligencia, ¿no? Parece una contradicción, pero tenemos que darnos cuenta que cuando comenzamos a leer la Biblia, la cosa comienza a cambiar en nuestra manera de pensar, en nuestra psiquis, en nuestra mente, ¿no? Y resulta que nos damos cuenta que en la Biblia se nos enseña de repente cuál es la verdadera inteligencia, y Dios dice que el apartarse del mal, esa es la inteligencia. Y dices, híjole, no hay que debatir tanto con los psicólogos, solamente hay que leer la Biblia y saber que una persona inteligente es la que se aparta del mal. En esta jornada de Israel tenemos este nombre, Bene Jacán, que quiere decir hijos de inteligencia. Entonces, si la persona es inteligente, por ejemplo, fíjate, para robar, si es astuto para hacer trampas, esa persona es un bobo porque está invirtiendo su tiempo en robar, está invirtiendo su tiempo en hacer trampa, está poniendo lazo, dice la Escritura, a su propia alma y va a vivir huyendo, ¿no?, en su conciencia y además por lo que roba. Entonces es un bobo de primera marca. Ese no es un inteligente, es una persona bruta, ¿no? Boba. Pero dice la Biblia, el apartarse del mal es la inteligencia. Entonces cuando dice hijos de inteligencia, no es gente sabia mentalmente, no se refiere a eso, a una persona sabia en su intelecto, en ese sentido de la mentalidad, no se refiere a eso. Obviamente Dios también nos dio intelecto, eso es parte de la formación que tenemos, y obviamente también tenemos que ocuparnos de eso, ¿no? De aprender algunas cosas, de memorizar otras, de tratar de acordarnos de lo que estamos viendo, cosas así. Pero lo esencial es la persona íntegra, y lo esencial también es el carácter de la persona. No importa si eres colérico, si eres una persona melancólica, si eres una persona que está haciendo reír todo el tiempo a los demás y haciendo bromas, cualquiera que sea el carácter, tiene que estar moldeado a lo que el Señor está estableciendo, que es apartarse del mal, ¿no?, y moldear el carácter según el ejemplo de Cristo, mediante el Espíritu. Y por eso, esa parte que dice ahí, el apartarse del mal, es la inteligencia, o hijos de inteligencia, que es esta Bene Jacán. Pero no solamente, mis hermanos, la estación o la jornada se llama Bene Jacán, sino Beerot Bene Jacán. Es otro de los nombres que te di al principio. O sea, pozos de los hijos de inteligencia. Es decir, Israel, el pueblo
abrevó en pozos. Entonces llega un momento, mis hermanos, en que esos discípulos tienen que servir para que el pueblo de Dios abreve, el pueblo de Dios beba, el pueblo de Dios sacie su sed. Qué terrible es cuando alguien dice, no, lo que prediques, hermano, no estoy de acuerdo, lo que prediques, hermano, es algo que está copiando de allá o de acá. Mira, si lo copias o no lo copias, no importa. La cosa es que nosotros lo vivamos. Haz de cuenta, déjame ponerte un ejemplo. Tengo aquí un libro de A.W. Tozer, mira, aquí en mi escritorio. Tengo un libro de A.W. Tozer. Es un libro difícil de leer y habla de los atributos de Dios. Es un libro excelente. Yo no estudié para escribir todo esto, pero A.W. Tozer sí estudió todo esto y lo plasmó aquí. Entonces yo puedo aprender de él, pero cuando estoy leyendo, no sé, estoy abriendo, por ejemplo, aquí la sabiduría de Dios. Fíjate qué interesante. Sin querer lo abrí aquí, ¿no? Habla de inteligencia, sabiduría. La sabiduría del Señor. Y entonces él tiene todo un tratado sobre la escritura y lo que él estudió sobre esta sabiduría de Dios. Y yo lo puedo leer, lo puedo repasar, puedo orar y puedo decir, Padre, en verdad esto viene de ti, lo cotejo con la Biblia, lo enriquezco más y lo comparto. Está bien, está bien. Lo que no está bien de repente es que nosotros estemos dando un cascarón vacío, estemos hablando una palabra que a los demás no les interesa, que se ve que te las estás fusilando de allá y de acá y de todos lados y que la gente no tiene interés en escuchar eso porque no le edifica en nada. Ahora, ¿de qué estamos hablando? De que los discípulos tienen que servir para que el pueblo de Dios beba, para que el pueblo de Dios sacie su sed. Los pozos, mis hermanos, de los hijos de Jacán son para que ahí el pueblo pueda beber. Ellos acamparon en ese lugar porque ahí había agua para beber y entonces vamos a distinguir espiritualmente estos pozos. Esto es muy importante que lo entendamos. Volvamos pues aquí a 2 de Timoteo. Ahora sí, capítulo 2. Leímos el verso 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles. Pero Beerot Bene Jacán, es decir, los pozos de los hijos de inteligencia están acá en el versículo 7. Este Bene quiere decir hijos, es Beerot Bene Jacán, Beerot hijos de Jacán. Entonces eso quiere decir, es cuando habla de los Bene Nefilim, de los Bene de David, ¿no? Son los hijos de David y aquí son los hijos de Jacán. Entonces los pozos de los hijos de Jacán de inteligencia están aquí en el versículo 7 de este mismo capítulo, en donde Pablo dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Híjole, noten aquí hay 3. El Señor, que es el que da entendimiento, pero Pablo es el que dice, pero tú eres el que considera. Fíjate, el Señor da entendimiento, Pablo es el que dice y tú eres el que debes considerar. Considera lo que digo, el Señor te da entendimiento en todo. Ahora, ¿qué es lo que dice aquí el apóstol Pablo? Acaba de decir algo aquí interesante. Fíjate, en los versículos 3, 4 y 5, él acaba de mencionar algo que estos hijos de inteligencia deberían considerar. Miren lo que deben considerar. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Aquí pasó de la teoría a sufrir penalidades. En esta carta, él dice que él sufre penalidades. El versículo 9, en el cual, hablando del Evangelio, sufre penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Entonces, fíjate esto, Pablo sufre penalidades aún a modo de malhechor. Él fue acusado ante el tribunal, acuérdate, y tuvo que defenderse. Y aquí dice, todos me abandonaron. Nadie estuvo conmigo cuando estuve en los tribunales, ¿no? Todos lo abandonaron. Pero, dice aquí la escritura, el Señor me libró, dice Pablo, de la boca del león. O sea, le tocó pasar por unas penalidades difíciles, pero ahora, ¿qué le está diciendo aquí a Timoteo? Le dice, Timoteo, tú también has seguido mi conducta, has seguido mi propósito, has seguido mi doctrina. Primero la doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Está tremendo. Así es que, según esto, mis hermanos, debemos tener una disposición a sufrir.
Yo sé que los que tienen y gracias a Dios que tienen y pueden pasar tiempos difíciles o tiempos en donde para otros es casi la muerte, otros la viven bien, ok, ellos lo pudieron hacer, pero no todos. Y aquí le está hablando Pablo a un hombre que había decidido dejar todo y dar su vida por Cristo, un discípulo de él que se llamaba Timoteo, porque se lo dijo uno que estuvo dispuesto a dejar todo, que todo era pérdida con tal de ganar a Cristo, y entonces le está hablando a Timoteo. Entonces vemos que lo primero que le está enseñando es la disposición a sufrir. Esto es algo, mis hermanos, que no nos gusta, pero de todas maneras sufrimos. Por ejemplo, ahorita estoy padeciendo mi rodilla. Y uno sufre. Van 3 días que no puedo caminar, ni siquiera pude dormir. Ni mi pobre esposa pudo dormir de que yo estaba muy inquieto y no sabía si ponerla así o asado, del dolor que tenía ya. Gracias a Dios amanecí bien este día. Pero se sufre, de una u otra manera se sufre. No podemos evitar ese sufrimiento. Algunos tal vez llegan con menos sufrimiento que otros con más sufrimiento que los demás, lo que sea. Pero aquí vemos que lo primero que le está enseñando Pablo a Timoteo es la disposición a sufrir. A ver, en la gran tribulación no vamos a poder estar tan cómodos con todo lo que se viene. Ahorita todavía estamos, ¿cómo estamos en nuestra casa? Nadie nos molesta. Ya nos prohibieron algo. Bueno, nos han prohibido leer la Biblia, nos han dicho que adoremos otra cosa que no sea Dios, o sea, nadie nos ha dicho eso. Pero ya están teniendo un control, nos están deteniendo en las casas con un montón de mentiras. Ya hay cierto sufrimiento, no nos podemos ver, no podemos ver a personas. Entonces, si no hay una disposición a sufrir, mis hermanos, no hay discipulado. Hay gente que no se le mide a la obra del Señor. ¿Saben por qué? Es decir, que no le entra a la obra del Señor por temor a sufrir. ¿Por qué? Porque no actúa como soldado. Es decir, nos gusta más una posición cómoda. Es muy cómodo, ¿no? Es muy cómodo de repente poder vivir sin una situación que te angustie, sin una situación que te persiga o que te dé sufrimiento. Ahora, Pablo fue un soldado y entonces él por eso podía ayudar a otros a ser un soldado. ¿Cómo alguien va a entrenar a un soldado si él primero no es un soldado? ¿Cómo alguien va a discipular a alguien si él no es un discípulo? Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, dijo él. Ninguno que milita, vuelve a usar la palabra milicia, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Fíjate, primero es soldado y el soldado es para pasar penalidades. Es soldado, es guerra, ¿no? Estamos en una guerra, es una milicia, no estamos de vacaciones, no estamos en un tiempo de tertulia, estamos en guerra y entonces un soldado es alguien que está dispuesto a poner su vida por la patria. Y ahora la siguiente cosa es no enredarse en los negocios de la vida. O sea, es una persona que tiene que estar disponible para el Señor, dispuesta para sufrir. Fíjate, a veces que yo no me atrevo a hablarles a muchos de los que están apoyando en la obra, o algunos de ellos, porque siempre tienen algo, o sea, sería difícil apoyarme en 2 o 3 o 4 de ellos. Oye, esto, lo otro, aquello, me acompaña. No puedo porque vienen mis nietos. No puedo porque tengo que llevar a mi esposa al salón de belleza o al gimnasio a que se haga las uñas o a que juegue fútbol al centenario. No puedo porque vinieron mis tíos, ¿no? O sea, no están dispuestos a la cuestión de la obra. Otros sí. Yo también sé de quién le puedo, ahorita si el Señor pusiera una carga de ir a la selva chiapaneca o de ir a la sierra de Oaxaca o ir a una provincia a predicar, yo sé que podría hablarle a 3 o 4 gentes o más que dejarían todo ahorita por acompañarme. Lo dejarían todo por acompañarme. Lo han dejado, lo han hecho. Pero otros no están tan dispuestos porque ya están cómodos
en su manera de vivir, están comprometidos, enredados con otras cosas. Nada más tengo que hacer esto, tengo un compromisito por ahí, y tú averiguas esos compromisos y son cosas que tienen que ver nada más con su propia vida particular. Está bien que atiendan lo que se les dé gana, eso ya no importa, pero solamente te digo que hay gente así que nunca va a estar dispuesta a nada porque está enredada en cuestiones de este mundo. Y aquí vemos que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que no te enredes en los negocios de la vida porque hay una razón. Es decir, tienes que ser, como te lo decía hace ratito, una persona que tiene que estar disponible para el Señor, dispuesta a sufrir, disponible para ser usada por Dios. Disponible. A veces no hacemos lo que deberíamos hacer. ¿Sabes por qué? Porque no estamos disponibles. O sea, por estar enredados en otras cosas. Luego le dice el siguiente punto. Y también, todo esto tiene que ver ya con el carácter, el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Fíjate, qué importante, mis hermanos, es esto de la lucha legítima. No es un rollo maquiavélico, que no importa lo que hagas con tal de que logres tu objetivo. No es así. No es, la cosa no es lograr el objetivo, sino cómo lo logras. Es como un partido de fútbol. O sea, tú no puedes entrar a jugar un partido de fútbol con manopla y con un bat. Y tú dices, ¿para qué quieres el bat? Pues si se me acerca uno a quitarme la pelota, le doy un garrotazo. No puedes hacer eso. Tienes que luchar, tienes que llevar a cabo esa actividad legítimamente. Entonces no puedes vivir la vida cristiana o tu lucha cristiana si no es una lucha legítima. Porque qué fácil es tomar las cosas religiosas como un modo de vida o como un modus vivendi, trampeando, medrando la palabra de Dios, falsificando, y el Señor dice que al final se sabrá quién de verdad servía a Dios y quién no. Déjame hacer un pequeño paréntesis aquí. La Biblia habla de la resurrección de los muertos, habla de la resurrección de Cristo y habla de que Cristo nos resucitó y nos resucitará también en aquel día. A los que ya no estén vivos los va a resucitar. Ese día de la resurrección, cuando el libro a los Hebreos habla de esto, dice algo muy celestial y muy importante. Dice, ellos buscaban una mejor resurrección. A lo mejor tú no te habías dado cuenta, no me acuerdo si te he hablado de esto, pero el día en que tú y yo resucitemos de los muertos, se va a mostrar quiénes somos, cómo fuimos en realidad. Si fuimos unos egocentristas de primera marca que nada más vimos para nosotros, si fuimos unos falsos cristianos que vivieron otra vida, o sea, va a haber diferentes resurrecciones de acuerdo a la manera como tú viviste. Entonces aquí la exhortación, la invitación es a buscar una mejor resurrección. Que el día en que yo me aparezca delante de Dios, no parezca una cosa horrible, que vivió dos cosas a la vez, enredado en otros rollos. Por eso es que el Señor debe de tener el primer lugar en nuestras vidas. Esa es la razón por la que nosotros debemos tener entendimiento de estas cosas que estamos hablando. Y entonces, el Señor dice que al final se sabrá quién de verdad servía al Señor y quién no. Creo que todos sabemos que las personas que quieren sacar provecho de otros son muy diplomáticas, ¿no? No, fulano de tal, amigo, eres mi amigo, ¿qué tal, amigo? Y se aman de repente a otras gentes, hacen por ellos cosas que no harían por otros, porque les interesa. Tienen un interés muy personal. Ese es un engaño muy sutil, hermano. Hace muchos años había un hermano que me empezó a pagar la gasolina
y me dijo, pasa por tus vales de gasolina. Y empecé a pasar por ellos. Pues, la verdad pasé, dije, Señor, gracias, porque me estás ayudando en esto. Pero llegó el momento en el que Él me empezó a decir qué tenía que hacer. Y yo tuve ahí que tomar una decisión y decir, bueno, ¿se van a ir mis vales de gasolina? Pero Él no me puede decir qué haga yo, porque Él no tiene la estatura espiritual para decirme qué hacer. No la tiene. Él era, de hecho, era alguien que se acercó a nosotros por conocer de Cristo. Y habrá gente que te puede dar beneficios económicos aún mayores. A mí me los han dado. O sea, un hermano, Dios supliendo una necesidad fuerte. Un día un hermano me habla y me dice, mira, Dios me puso en mi corazón esto. Y era justamente lo que yo necesitaba para salir de una situación. Y salí de la situación. Pero yo no puedo tener preferencia por esos hermanos. Nada más porque me están dando. O porque un día apoyaron. Y ser muy amigos de ellos, ¿no? Cuando espiritualmente no son nada, pero económicamente nos compran. Debemos renunciar a eso. Ahora te voy a decir la parte interesante de esto. Yo he despedido a más de 4 en la congregación que son de los que daban. He roto con ellos las cosas por cómo ellos se pusieron. En diferentes tiempos y en diferentes momentos. ¿Sabes por qué? Porque llega un momento en que uno tiene que decidir a quién estamos sirviendo y de qué manera lo estamos haciendo, si estamos luchando legítimamente o no. Y no por darle el avión a fulano que mete tanto dinero en la iglesia, voy a ser injusto delante de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque sabemos que las personas que quieren sacar provecho de otras son diplomáticas, es decir, saben cómo conducirse, no con fulano, con sutano, es que este acá y este acá, este tiene tantas cosas, y todos los que nos pueden dar algo, siempre podemos llegar a tener la tendencia a atenderlo súper bien, a ser sus servidores incluso, ¿no? Qué horrible es ese espíritu. Es lo que dice aquí la Escritura, ¿no? Adulando a las personas para sacar provecho. Eso, Dios nos guarde a todos de eso. Y esta es una advertencia para ustedes que me están escuchando, para todos, desde el liderazgo hasta abajo. Debemos tener cuidado con todo esto, ¿no? Mucha gente se mueve en el ámbito de la religión en un espíritu incorrecto y no en el espíritu correcto, es decir, no está luchando legítimamente delante de Dios. Y Pablo se movió, es lo que le está diciendo a Timoteo, que Pablo se movió en un espíritu correcto y entonces quería que Timoteo anduviera exactamente en el mismo espíritu que el apóstol Pablo. Y por eso le dice, el luchador, el atleta, o sea, el que lucha como atleta es un luchador, no es coronado, dice aquí la Escritura, si no lucha legítimamente. Es decir, si no cumple la regla y si anda haciendo trampa, no es coronado. No va a ser coronado. O sea, si anda haciendo trampa y moviéndose de una manera ilegítima, ¿cómo va a ser coronado? Ahora, ilegítima no es que tú estafes a uno y le digas, mira, te vendo esto que es de oro y no es de oro y te lo estafas. Esas son estafas vulgares. No me refiero a eso. Me refiero a la habilidad demoníaca de ser diplomáticos. A eso me refiero. La diplomacia es una habilidad del mundo. El mundo se mueve en la diplomacia. Y el mundo sabe cómo tratar con diplomacia a otros gobiernos, pero nunca llevarse con ellos en nada, porque por acá se les critica, es decir, no tiene nada que ver, pero se usa la diplomacia. La diplomacia es demoníaca, no es bíblica. Te voy a decir lo que es bíblico. Lo bíblico, según lo que yo he aprendido en la Escritura, sobre todo en los escritos de Pablo, es que hay una manera sincera de ser, no diplomática, sino sincera. Entonces, una persona diplomática que consiente a algunos
por ciertos intereses, ¿cómo va a ser coronado? Todo esto tiene que ver con el carácter, porque hay gente que tiene un carácter así como el que te estoy platicando, pero el apóstol Pablo decía a Timoteo, moldea tu carácter a todo esto que has aprendido de mí. Qué interesante. Entonces, cuando nadie te ve en la tierra, pero Dios y muchos testigos te están viendo en el cielo, ahí es donde tenemos que ser victoriosos en los que nos están viendo realmente en el mundo espiritual que es Dios, y aún los ángeles malos nos están observando. Dice que tenemos alrededor nuestro una nube de testigos y Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Dios conoce con qué intención hacemos esto y con qué intención hacemos aquello. Que Dios nos ayude a todos. Entonces, fíjate, Jesucristo lo criticaron aquí. Los fariseos le decían hasta de lo que se iba a morir, literalmente, le decían eso. Te vamos a matar. Y lo querían matar. Y él nunca les quiso agradar en nada, ni quiso quedar bien con ellos, como muchas veces nosotros queremos quedar bien con aquellos que nos interesa quedar bien. Entonces, yo veo este ejemplo en Cristo. ¿Con quién quería quedar bien el Señor Jesús? Con el Padre. Aleluya. Es ahí, mis hermanos, donde nosotros tenemos que poner nuestro interés. Totalmente ahí. Fíjate, hay muchos testigos que te están viendo en el cielo y ahí es donde tenemos que ser victoriosos. Ser personas legales, no legalistas, leales, rectas. Y le dice Pablo, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Hoy en día, mis hermanos, se requiere trabajar después. Es decir, ya tengo asegurados los frutos, entonces trabajo. Esto fue algo que se criticó por cristianos muy serios. La obra misionera. Ok, me voy, y se hicieron agencias misioneras en las que muchos están de acuerdo con esas agencias. Dice, pues es que el mensaje se llevó, sí, pero están reprobados delante de Dios. Es decir, ¿con qué cuento para que me mandes de misiones a tal lugar? ¿Cuento con un carro? ¿Cuento con una casa? ¿Cuento con un salario seguro? Imagínate a Pablo diciendo eso. El Espíritu le dijo, es necesario que subas a Jerusalén. ¿Pero con qué cuento, Señor? Ni casa tenía, llegaba a hospedarse con los hermanos cristianos. A veces hospedamos a los que nos conviene. Nuestra casa está abierta para aquellos que nos conviene que esté abierta, pero no para la obra del Señor. Qué duro, ¿no? Entonces, cuando yo tengo asegurados los frutos, entonces trabajo. Y Pablo dice a Timoteo, si quieres cosechar frutos, primero tienes que trabajar. Y entonces el fruto de tu trabajo, pues te dará fruto. Entonces, estos son, mis hermanos, como los pozos, porque esta es la fuente de agua en donde está siendo guiada la persona a conformarse a Cristo. Cristo es el verdadero pozo, el Espíritu es el verdadero, donde fluye el agua. Y Pablo le dice en otra parte, tú has seguido mi espíritu, no el de Pablo, sino en el que han dado, que es el mismo espíritu de Pablo, así como Juan el Bautista anduvo en el espíritu de Elías, no es una reencarnación de Elías, no es eso, es que anduvo en sus mismos pasos con una misma actitud. Y entonces nos damos cuenta aquí que Bejerot, Bene Jacán son los pozos, o sea, el fluir, ¿no? Las corrientes o el espíritu de los discípulos, de los hijos de inteligencia, de los que se apartan del mal. Y creo, mis hermanos, que esta jornada es muy hermosa porque nos da justamente el entendimiento y nos da la manera de poder darnos cuenta qué viene de Dios y qué no viene de Dios y cómo se hacen las cosas como se deben hacer y cómo no se deben hacer. Entonces, se trata de hacer discípulos. No se trata de matricular alumnos, ¿no? Y cobrar la matrícula, como los institutos bíblicos. Oye, pues si no te pones a cuenta aquí con
con tus clases de teología, pues ya no vas a poder venir acá. No se trata de eso. Se trata de hacer discípulos, no de tener una escuela de enseñanza así. Ese es un desafío muy grande, mis hermanos. Y es muy fácil quedarse por los bordes más bien. Pero hay que estar hacia donde realmente Dios nos quiere llevar. No engañarnos, ni engañar. Así es que aquí terminamos esta jornada. Le vamos a parar aquí y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios para entrar la siguiente vez en el nombre del Señor Jesucristo en el monte de Gilgal. Números 33, 32. Ahora vamos acá números. Nada más. Ay, ¿por qué puse a Daniel? No, es que acá está. El 32 dice, y salieron de Bene-Jacán y acamparon en el monte de Gilgal. Y vamos a hablar de ese monte de Gilgal, que significa, y porque ya estamos hablando aquí ya de las jornadas de los maduros, de las jornadas de los que ya le están entrando duro a la lucha, de los que ya dejaron la diplomacia, los que ya dejaron sus propios intereses y los que están tratando de luchar ya de una manera muy madura en esta vida cristiana. Vamos a hablar y darles gracias. Gracias a Dios. Padre, te damos gracias por permitirnos, Señor, tener acceso a tu preciosa palabra. Gracias, Señor, por Bene-Jacán, Señor, esta jornada de los hijos de inteligencia, en donde podemos aprender, Señor, que la inteligencia tiene que ver, Señor, con ajustarnos a tus propósitos de una manera legítima en un discipulado del Espíritu, como lo hizo Pablo con Timoteo y lo que ya hablamos. Padre, bendice a tu iglesia, bendice a todos los que están escuchando este mensaje y a ti sea la gloria y la alabanza por todos los siglos de los siglos, Señor. Amén. Dios les bendiga y nos vemos la próxima vez.